Bueno, crece la tensión entre Estados Unidos y Ucrania luego de las declaraciones del presidente Donald Trump, que le dijo al presidente Zelensky que si no hubiera iniciado esta guerra, esto no habría pasado, a lo que Zelensky respondió que estaba bastante desinformado porque la guerra no la inició él. Hubo nuevamente una respuesta. El presidente Trump le dice que más bien que actúe rápido porque si no puede quedarse sin país. Bueno, las cosas están tensas no solamente entre Rusia, entre Estados Unidos y Ucrania, sino que también está involucrado Rusia, toda la Unión Europea. Bueno, de todo lo que está ocurriendo a esta hora en estas negociaciones es que vamos a conversar con el analista internacional Raúl Sor, que está aquí con nosotros en esta sala de redacción, Raúl, de CNN Chile. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué podemos esperar y por qué Donald Trump se permite decir si efectivamente eres un dictador y si no actúas rápido te vas a quedar sin país? Peor que eso, le dijo algo que ya es una intervención directa en los asuntos internos de Ucrania. Tus niveles de popularidad son muy bajos. 4% le dijo. Exacto, es decir, minúsculo. Y bueno, esto a buen entendedor, pocas palabras, insinúa que puede haber un cambio de régimen, un cambio de gobierno. Y cuando le dice, si no te apuras, te estoy diciendo, apúrate, porque te puedes quedar sin país. Léase sin gobierno. De manera que el enfrentamiento ha sido totalmente insólito. Bueno, porque técnicamente el periodo de Zelensky ya terminó, pero como están en guerra es que no se realizan elecciones. Exacto, pero de todas formas la situación de Zelensky es muy precaria y él debería saber mejor que nadie este dicho popular, no muerdas la mano que te alimenta. Y Ucrania, sin la ayuda de Estados Unidos, sin la enorme colaboración que le ha brindado financiera y militar Estados Unidos en armas, no con efectivo, bueno, Ucrania no podría haber llevado adelante esta guerra. El régimen y el sistema hubiese colapsado completamente. Por lo tanto, cualquiera que conozca algo de relaciones internacionales, y Zelensky sin duda sabe mucho y ha tenido un protagonismo muy importante a lo largo de toda la guerra, con una gran llegada, y por eso sorprende que él haya desafiado tan abiertamente a Trump. Que sabe que ya no le va a seguir dando recursos. Y que no mide sus palabras. Es decir, Trump, bueno, como lo hemos visto en este intercambio que tú has señalado, ha sido muy violento, muy duro con Zelensky, que durante tantos años fue como la figura mejor recibida en los parlamentos, por los distintos gobernantes. Internamente también tiene una buena evaluación. Estaba leyendo que no tiene este 4% de aprobación, sino que hay encuestas que le dan más del 50%. Si bien, claro, no está a la cabeza de los sondeos si fueran las elecciones presidenciales, pero tiene un respaldo todavía bastante amplio, Volodymyr Zelensky. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque se está negociando una paz entre Estados Unidos y Rusia respecto a Ucrania, sin Ucrania, y también con toda la Unión Europea expectante, siendo dejada a un lado, y también muchos queriendo estar a un lado, fuera, digamos, de estas conversaciones. ¿Qué es lo que está pasando ahora y en qué consistiría esta paz que está ofreciendo Donald Trump? Bueno, hay intereses divergentes y por eso no están todos en una misma mesa. Estados Unidos tiene una meta principal, y es tratar de salir de Europa. Estados Unidos ha sido el responsable por la seguridad europea y en forma creciente distintos gobiernos han venido manifestando su malestar, su inquietud, porque consideran que los europeos no hacen una contribución suficiente a la defensa de su continente. Dicen, bueno, nos han dejado el peso nosotros los estadounidenses, estamos dispuestos a seguir brindando la protección del paraguas nuclear. Claro. Pero cuando ya llegamos a fuerzas terrestres, no veo por qué países como Alemania, Francia, Gran Bretaña, que tienen una enorme capacidad, no pueden hacerse cargo de sus problemas y están recurriendo permanentemente a nosotros. Bueno, de hecho, Donald Trump ya había mucho antes hablado de que iba a quitar su aporte a la OTAN si es que los países de la OTAN no aumentaban y no cumplían también con el porcentaje que tenían que aportar del PIB. Que era como mínimo 2%, cosa que ya la mayoría o una buena parte de los países de la OTAN han cumplido, digamos, me refiero a los europeos, y están en vías de aumentarlo,
Pero básicamente para Estados Unidos, lo que Estados Unidos quiere es un cambio de eje. Y el cambio de eje es salir de Europa, dejar el viejo continente e preocuparse de China, a la cual ve como su principal rival, su principal adversario, y que, digamos, a lo largo de las últimas décadas, no recién, hace bastante tiempo, el Pentágono viene trabajando sistemáticamente por desplazar sus efectivos y su capacidad estratégica para enfrentar a China, y han realizado una serie de alianzas con Corea del Sur, con Japón, con Filipinas, con Indonesia, con el último gobierno de Indonesia, de manera que Estados Unidos está haciendo un esfuerzo enorme por tratar de enfrentar a lo que considera su principal adversario, China. Ahora, llama mucho la atención esta cercanía entre Donald Trump y Vladimir Putin, que, o sea, históricamente Rusia y Estados Unidos han sido antagónicos, y ahora aparecen los dos con el mismo interés contra Ucrania, más bien. Bueno, digamos, en la consideración de Trump, Ucrania era una guerra que él nunca consideró necesaria y no compartió desde el comienzo la visión europea de que la defensa de Ucrania era la defensa del viejo continente, cosa que sí hizo el presidente Biden, que por eso brindó este apoyo enorme. Pero en Estados Unidos hay una corriente sustantiva, especialmente en el Partido Republicano, que digamos, en términos de la geografía política estadounidense es el partido de la derecha. Bueno, en el Partido Republicano había una crítica cada vez mayor a las cantidades enormes de cientos de millones de dólares que se estaban enviando a Ucrania, acusaciones de corrupción, de que ese dinero no estaba siendo bien utilizado, y Ucrania tiene una reputación desde hace mucho, debe ser un país de gran niveles de corrupción. Pero independiente de eso, había este movimiento aislacionista en el seno del Partido Republicano, diciendo, ¿por qué tenemos que estarle donando esta cantidad enorme? Porque en el fondo son donaciones a Ucrania. Y una de las respuestas que ha dado Trump, una de las cosas que planteó, decir, bueno, y ya que hemos hecho todas estas donaciones, ¿qué nos va a dar Ucrania a cambio? En Ucrania hay una serie de metales raros, de minerales, que son muy interesantes también para nuestro esfuerzo estratégico. Bueno, ellos deberían compensarnos por toda esta ayuda. Bueno, es decir, cambió completamente la relación. Durante la semana pasada en las palabras del presidente Zelensky, que planteaba una colaboración con Estados Unidos. Esa eran hasta la semana pasada la postura de Zelensky, pero esto cambió durante estos últimos días. Y también durante estos últimos 3 días la postura de Europa ha estado también en la mira, porque el presidente Macron citó o convocó una reunión el lunes en París, donde no todos fueron con las mismas ganas, porque están viendo qué es lo que van a hacer si efectivamente Estados Unidos se retira. Bueno, a cada uno le aprieta el zapato de distinta manera también en este conflicto. Entonces, por ejemplo, Alemania, que tiene una relación mucho más directa, más frontal con Rusia que Francia, que no tiene fronteras, que está mucho más distante, siempre Alemania estuvo con el gran temor de que si en el tiempo de la Unión Soviética hubiese habido una invasión, Alemania habría sido el primer blanco. Por lo tanto, los alemanes tienen una relación diferente con Rusia. También tienen una relación económica bastante estrecha con Rusia. Bueno, recordemos el tema de la energía, que exacto. Inicialmente cuando comenzó la guerra, gasoductos, exactamente, claro. Era este gasoducto que iba a ser único, con el que se quedaron sin nada. Efectivamente, y yo me imagino que en Alemania también debe haber la idea de que ojalá se pudieran superar este conflicto que ya va a cumplir 3 años, pero que nada es eterno, y que en la medida que se normalicen las relaciones, Alemania podría ser una vez más el beneficiario de este gas que era muy competitivo, y aunque siguen recibiendo algunos, digamos, no Alemania, pero algunos países europeos siguen recibiendo gas ruso, lo hacen por la vía marítima, no por los gasoductos, pero lo lógico y lo económico, lo que tiene sentido, es que se utilicen esos gasoductos que están construidos a gran costo.
Ahora, en las condiciones que se están planteando entre Estados Unidos y Rusia, Ucrania parece perdiendo, entre comillas, la guerra. No parece, está perdiendo la guerra. En forma estrepitosa. Así es. La ha perdido en cantidad de fallecidos, militares y civiles, en personas que han debido dejar el país. 8 millones son los desplazados. Casi un tercio del país. Exactamente. Todo lo que se ha perdido materialmente, pero tampoco estaría pudiendo acceder a la OTAN, que era el principal deseo de Ucrania luego de la invasión. Una invasión que se va a mantener, porque tampoco es que vayan a recuperar los territorios que ya fueron conquistados por Rusia. Bueno, los territorios que han perdido no son vitales en el sentido de que eran territorios filorrusos. Allí la mayoría de la población habla ruso y no ucraniano. El Donetsk. En Donetsk, en toda esa región, y por lo tanto, y mucho más aún en la península de Crimea, de manera que esos territorios se da por hecho que Ucrania no los va a reconquistar, pero tampoco son vitales para la existencia de una Ucrania independiente. Ahora, la razón por la que Rusia fue a la guerra sigue vigente, es decir, no permitir que la OTAN se instale en Ucrania, porque la OTAN tiene el principio de que cualquiera de los países, este principio que llaman de los tres mosqueteros, ¿no? Uno para todos y todos para uno. Es decir, si uno de los países es atacado, todos tienen que responder. Bueno, y cualquier pleito que tuviera en el futuro Rusia con Ucrania, como hubiese sido el caso si hubiese sido miembro de la OTAN, bueno, habría intervenido inmediatamente Estados Unidos y todo el resto de los países europeos contra Rusia. Y esa fue la razón que dio Rusia para decir, no queremos la OTAN en nuestra frontera. Y no la queremos en Ucrania. Y ahora, las pocas declaraciones que ha hecho el gobierno ruso y Putin, está de ninguna manera el ingreso a la OTAN. Eso está vetado, y por lo que ha dicho el propio Trump, parece que esa reivindicación rusa la han asumido, y esa era como una precondición para las negociaciones que presuntamente van a tener en poco tiempo cara a cara Putin y Trump. Ahora, lo único que lograría Ucrania es que se terminen los ataques y que se retiren las tropas. O sea, que se termine el conflicto armado, pero no gana nada de lo que pretendió. No, y quizás, y eso es un poco lo que está en el planteamiento de Trump contra Zelensky. Y le dice, usted, en cierta manera, inició esta guerra. Se lo dijo en las últimas declaraciones. A eso precisamente alude. Usted sabía muy bien las consecuencias que tenía los distintos pasos que dio, Ucrania. Entonces, cuando se discute quién empezó la guerra... La realiza Rusia. Sí, pero eso, en una disputa, el que, puso el primer soldado en el territorio del otro país no es necesariamente el comienzo del conflicto. El conflicto comienza cuando Ucrania dice queremos ser miembros de la OTAN, y los rusos le dicen bajo ninguna circunstancia no vamos a permitir eso, si ustedes lo hacen nosotros vamos a intervenir. Bueno, Ucrania sigue adelante en ese proceso, te estoy hablando de la lectura que hay en Moscú. Bueno, y entonces para Rusia ellos nos provocaron, les dijimos que no podían entrar a la OTAN y ellos siguieron insistiendo, bueno, finalmente los invadimos. ¿Qué costos ha tenido para Rusia esta guerra? Porque internamente en Rusia se habla muy poco, tienen el control de los medios de comunicación, pero sí hay víctimas, hay soldados que han muerto, aunque muchos eran exprisioneros. Pero, ¿cómo está el ánimo en Rusia? ¿Qué ha significado esta guerra para Vladimir Putin? Ha tenido un resultado mixto, como los tienen siempre las guerras. De un punto de vista, como tú bien lo señalas, ha sido desastroso para la economía rusa, con decenas de miles de soldados. No quiero dar una cifra porque hay un debate muy grande. En Rusia, claro. En Rusia, y también, el presidente Trump habló de cientos de miles de bajas por lado y lado, que tampoco son cifras que uno ha podido confirmar de fuentes independientes, pero uno sabe que el sufrimiento ha sido enorme y que por cada soldado muerto hay muchos más que están heridos, que
van a quedar que vuelven marcados para como siempre. veteranos de guerra en unas condiciones lamentables. Absolutamente, y digamos, psicológicamente desgarrados por esta guerra. De manera que, desde ese punto de vista, ha sido negativo. Los dos países han sufrido enormemente, pero claro, Ucrania saca la peor parte, y Ucrania sabía que estaba combatiendo con un país 4 veces más numeroso, con infinitamente más recursos. Ucrania era parte de la Unión Soviética, de manera que ellos sabían, y la mayoría de sus oficiales se formaron, digamos, los mayores, se formaron en el ejército soviético, conocían exactamente el estilo de las estrategias, conocían la formación y sabían, por decirlo en una forma muy coloquial, la chicha con que se iban a curar. O sea, para Ucrania no había ninguna sorpresa. ¿Y quién, siempre después de una guerra hay que limpiar los escombros? ¿Quién limpia los escombros en Ucrania? Bueno, los propios ucranianos van a ser los primeros, y me imagino que en la medida que Estados Unidos persiste en la idea de que ellos se quieren alejar del viejo continente, la Unión Europea va a tener que asumir un rol mucho más protagónico, pero la Unión Europea está profundamente dividida en esta materia. Los ingleses, digamos, el señor Starmer dijo: yo estoy dispuesto a mandar tropas a Ucrania como parte de una fuerza de paz, para asegurar, una vez que se retiren los rusos, asegurar la paz. Y Alemania dijo: no, de ninguna manera, nosotros no queremos mandar tropas a Ucrania. Alemania no quiere asumir el riesgo de verse en una confrontación cara a cara con Rusia. Y bueno, hay una historia muy larga y muy amarga desde la Segunda Guerra, o durante la Segunda Guerra Mundial, de las atrocidades que cometió Alemania. O sea, el recuerdo de tropas alemanas enfrentadas a Rusia es algo que todavía pesa, y tú, cuando ves los nombres, por ejemplo, hay esta mini invasión ucraniana en la zona de la región de Kursk. Bueno, en Kursk se libró la batalla de tanques más importante de la historia entre el ejército rojo soviético y la Alemania nazi. O sea, todos estos nombres, los lugares, evocan directamente hechos que están relativamente frescos en la memoria. Sin duda. Vladimir Putin, de alguna manera, con el efecto de carambola de lo que pasó con Wagner, ¿se mostró una vulnerabilidad de un sistema, o eso quedó absolutamente zanjado con la muerte de Wagner? Sí, bueno, digamos, los mercenarios y la utilización de fuerzas mercenarias no le dio muy buenos resultados a Rusia, y con eso toda esta agrupación, que mostró ciertos grados de autonomía, fue, digamos, recuperada por el Estado ruso. Y bueno, eso queda como una página en el pasado, pero te habla más bien del aventurerismo y de la forma maquiavélica en que ha operado en algunos momentos el Estado ruso, Moscú, digamos, utilizando fuerzas como cuando invadieron Crimea, en forma muy cínica. Moscú dijo: ah, sí, hay unos hombrecitos de verde que están en Crimea. Nunca admitió, nunca dijo: son nuestros soldados. Y por eso te lo doy como un ejemplo del cinismo con que Moscú ha manejado muchas de estas situaciones. Finalmente, ¿cómo ves la política exterior de Donald Trump? Desconcertante en cuanto a el esfuerzo enorme que se hizo a lo largo de muchas décadas de crear lo que se conoce como la Alianza Atlántica, es decir, entre la Unión Europea. Consolidar la Unión Europea y Estados Unidos fue muy importante, y Estados Unidos ha garantizado la seguridad de Europa. Y claro, podrían haber pasado desde la garantía de un paraguas nuclear, que es lo que hoy día Estados Unidos le ofrece, digamos, con la mayoría de los países de la Unión Europea no tienen armas nucleares, necesitan de Estados Unidos en el caso de que el enfrentamiento llegase a ese nivel. Pero, digamos, la marginación tan explícita y brutal que se ha hecho de la Unión Europea, ni siquiera de consulta previa, a nivel diplomático, de haber dicho: mira, nos vamos a reunir y los planteamientos del presidente Trump van a ser los siguientes: si ustedes tienen alguna observación, quieren hacer presente algo,
por favor, somos todo oído, consideramos que en primera instancia es mejor que cara a cara los dos dueños del circo se entiendan y después hablaremos con todos, pero ustedes los tenemos muy presentes, bueno, eso no lo hicieron. Y eso es no solamente un agravio, sino que abre una grieta, una brecha entre los europeos y Estados Unidos en cuanto a la confiabilidad. Y te digo, cuando uno lee la prensa europea, cuando uno lee las declaraciones de los distintos gobiernos europeos, la desazón es inmensa, es decir, están absolutamente desconcertados. Bueno, están culpando directamente a Estados Unidos de intervenir en la campaña electoral alemana. Bueno, hay muchísimas cosas de las que pudiéramos seguir hablando, Raúl. Ahora, recién hemos visto que finalmente Estados Unidos respecto a América Latina, que no tiene muchos intereses, solamente ha incluido a los carteles internacionales como el Tren de Aragua dentro de los grupos terroristas ya oficialmente. No sabemos cómo eso nos va a afectar o por lo cuáles van a pronto ser las ya consecuencias. están volando drones estadounidenses sobre México. Y eso ya es una forma de directa intervención, es sobre territorio soberano mexicano y la CIA está haciendo volar estos drones dentro de esta perspectiva que tú has señalado de luchar contra los carteles de la droga, cosa que México no debería tener ningún problema, porque digamos, todas las declaraciones del gobierno mexicano es por luchar contra estos carteles, pero digamos, la soberanía de los países no es algo ficticio. Ya, pero esa presencia que tú dices que está ya sobrevolando México, nosotros que estamos con el Tren de Aragua, pese que el Tren de Aragua es venezolano, pero está operando acá, ¿debiéramos preocuparnos también? No, es decir, esto es realmente, somos un pelo de la cola, afortunadamente, de manera que no deberíamos preocuparnos aún, pero se está sentando un precedente y eso a México en particular debiera preocuparle mucho. De hecho, le preocupa mucho. Bien, Raúl Sor, como siempre, un gusto tenerte acá comentando estas noticias que están preocupando no solamente a los involucrados, sino que a todos los que estamos viendo lo que está ocurriendo con esta política exterior. Muchísimas gracias. El gusto es todo mío.